보이는 게 있어요? 아니에요? El 26 de marzo de 1991, 5 niños salieron de sus casas en la mañana. Les dijeron a sus padres que volverían para el almuerzo, pero nunca regresaron. Lo que siguió después fue la búsqueda más grande en la historia de Corea del Sur. 300.000 personas, 11 años y un hallazgo que estaba a solo 500 metros de donde vivían. Hoy en Nicatelica descubrirás uno de los casos más infames de Corea del Sur. Jo Hu-yong, Woo Chul-won, Kim Jong-sik, Kim Jong-gyu y Park Chan-in tenían entre 10 y 14 años. Eran vecinos de un pequeño barrio de Daegu en Corea del Sur. Mejores amigos desde que tenían memoria, y en el vecindario los llamaban los 5 mosqueteros, porque eran inseparables. El 26 de marzo de 1991 era un día festivo. Era la primera vez en 30 años que Corea del Sur celebraba elecciones locales democráticas. Las escuelas estaban cerradas y los 5 decidieron hacer lo que hacían todos los niños durante la primavera: ir al monte Gwariong a buscar huevos de rana. 좀 경찰관들이 좀 분했죠. 사실 움직이는 게 가가 기다려 봅시다. 돌아올 것입니다. Conocían la montaña de memoria, saldrían en la mañana y estarían de vuelta para el almuerzo. Ese día había un 6º niño, Kim Tae-ryong, de 9 años. Él se separó del grupo para volver a casa a desayunar, y esa decisión le salvaría la vida. A la 1 de la tarde, uno de los padres recibió una llamada del dojo de taekwondo de su hijo. Él no había llegado a la clase, tampoco los otros 4, y ahí comenzó la pesadilla. 아이가 나이가 얼마 됐든 찾는다는 그런 희망을 가지고 이때까지 지내왔습니다. El presidente de Corea del Sur, Roh Tae-woo, ordenó una operación sin precedentes. 300.000 policías y militares peinando el monte Gwariong en vivo y por televisión. Todo el país se encontraba pegado a la pantalla. 공장한다고 좀 쉬어져가지고 빚내가지고 공장하다 보니 아차들어 돌아다니다 보니 공장도 안 되니까 저 빚만 내려나지. Se imprimieron más de 8 millones de volantes, los rostros de los 5 aparecieron en cajas de leche, paquetes de cigarrillos y carteles en el metro. El monte Gwariong fue registrado más de 500 veces. No encontraron nada, absolutamente nada. Pero los padres no se rindieron. Los 5 renunciaron a sus trabajos. Viajaban en un camión cubierto con las fotos de sus hijos, siguiendo miles de pistas que no llevaban a ningún lado. Pero había algo que nadie quería ver. Justo al lado del monte Gwariong existía una base militar con un campo de tiro, a apenas 2 kilómetros de donde desaparecieron los niños. La policía nunca la registró a fondo y nunca dio explicación. 저는 더 이상의 분하다 소리 이외엔 더 할 수도 없는 죄고 법을 가지고 있는 경찰들이 그지를 하니까 무슨 부모가 무슨 말로. Las semanas se convirtieron en meses.
Los meses en años, las familias se endeudaron, el caso fue perdiendo cobertura. Y luego ocurrió algo que nadie esperaba. El ejército contactó a los padres y les pidió que fueran al campamento urgentemente. Al llegar, les dijeron que usarían poderes sobrenaturales para poder encontrar a sus hijos. El ejército invitó a los padres a una sesión con un chamán, Espíritus de la montaña, un medium escuchen. que supuestamente podía comunicarse con los desaparecidos. Y mientras tanto, la CIA coreana enviaba detectives privados a investigar a los propios padres. Y los que buscaban justicia se convirtieron en sospechosos. Se abrieron 3 juicios contra la policía por negligencia y las 3 veces fueron declarados inocentes. Y la pista militar nunca fue investigada. El 26 de septiembre del 2002, 11 años después de la desaparición, 2 hombres buscaban bellotas en el monte Guarión. Uno de ellos apartó unas hojas del suelo y encontró pedazos de tela, ropa vieja y varios artículos deteriorados. Lanzó un grito al aire y se tambaleó del susto, agarrando lo que creyó que era una rama. Pero lo que en realidad era un hueso humano. Reportaron el hallazgo y la policía confirmó lo impensable. Ahí, en ese lugar, se encontraban los 5 niños. En el monte Guarión, en una zona supuestamente ya registrada, a 500 metros del barrio donde vivían. ¿Cómo es posible que 300.000 personas no los encontraran durante 11 años? Esa pregunta tiene solo 2 respuestas posibles, y ninguna es tranquilizadora. 현재 드러난 여러 가지 정황을 볼 때는 이런 저체온사일 가능성이 가장 높은 거로 저희들은 추정합니다. 뭐 타가지고 묻었는데 예, 그런 것보다는 왜냐하면은 여기가 당시에 그날 그 지방자치 선거한 날이었는데 Lo que pasó cuando llegó la policía al lugar del hallazgo es casi tan perturbador como el crimen mismo. Antes de que llegara un equipo forense profesional, los policías locales comenzaron a excavar los restos con picos y palas. El forense que llegó después describió lo que encontró como un vandalismo investigativo. Posiblemente destruyeron fibras, cabellos, composición del suelo, todo lo que hubiera podido vincular a alguien con el lugar. Los cuerpos no fueron transportados en bolsas especiales, sino que fueron metidos en sacos. Y cuando llamaron a los padres para identificar a sus hijos, los huesos estaban mezclados y apilados. Aún así, les pidieron que los identificaran. 전부 발굴하고 그날 다 불가능했기 때문에 그 이튿날까지 발굴해서 Sin embargo, aún con todo ese desastre, lo que los forenses sí lograron determinar lo cambió todo. La policía dijo que las víctimas habían muerto de hipotermia, que perdidos en la lluvia habían muerto bajo el frío. Las familias rechazaron la teoría y el tiempo les dio la razón. 3 de los 5 mostraban signos claros de trauma contundente, pero las marcas eran inusuales. No eran golpes de roca ni de madera, eran marcas rectangulares, perforaciones cuadradas, precisas, repetitivas. El cráneo de uno de ellos tenía más de 25 marcas de golpe. Los forenses coreanos enviaron los huesos a laboratorios en Estados Unidos. Y el veredicto fue claro: muerte por golpes repetidos en la cabeza con un objeto industrial.
un martillo de soldadura, un pico especializado, el tipo de herramienta que no carga un civil cualquiera. Las mangas de varias chaquetas estaban atadas con nudos extremadamente apretados. Los especialistas forenses dijeron que no eran nudos inexpertos, eran nudos profesionales del tipo que se usa en astilleros, logística pesada o aplicaciones militares. Y cuando desataron uno de esos nudos, dentro de la ropa aparecieron casquillos de bala y proyectiles sin disparar. Y el calibre eran de 5.56 milímetros, el estándar del ejército coreano. 현장에서 발견된 유탄들이 사격장에서 나온 것은 맞지만 사망 사건과는 관련이 없다는 게 군의 주장인데 Con toda esa evidencia emergió la teoría más oscura del caso y también una de las más lógicas. El 26 de marzo de 1991 era un día festivo. Dijeron que nadie del ejército se encontraba en los campos de tiro ese día. Pero un reporte interno reveló algo diferente. Un oficial cuya identidad el ejército nunca divulgó había disparado ese día para vaciar algunas armas. Un testigo infantil declaró haber escuchado un disparo seguido de un grito y luego silencio. Cerca de la base de la montaña, en el horario exacto en que los niños habrían pasado por ahí, un informante anónimo en 2002 alegó algo aún más específico: que los soldados dispararon accidentalmente mientras los niños recogían casquillos como souvenir, y que para cubrir el accidente mataron a los otros 3 testigos, enterrando los 5 cuerpos en el monte. El ejército lo negó todo y nunca fueron interrogados de nuevo. El gobierno que ordenó la búsqueda era presidido por Roh Tae-woo, un ex general, un hombre del régimen militar que Corea del Sur acababa de dejar atrás. El día de la desaparición de esos niños era el primer día de la nueva democracia. En 2006, el plazo de prescripción del caso expiró. Bajo la ley coreana de entonces, el límite para asesinatos era de 15 años. La ventana legal se cerró sin un solo arrestado, pero la historia de estos 5 niños cambió las leyes del país. En el año 2015, la Asamblea Nacional eliminó la prescripción en casos de asesinato en primer grado. En el año 2005, el gobierno promulgó la Ley de Protección de Niños Desaparecidos, respuesta inmediata obligatoria y protocolos desde el primer día, todo lo que falló en 1991. En 2021, en el aniversario número 30 de la desaparición, la ciudad de Daegu instaló un monumento, el Monumento Memorial de los Niños Rana, y la oración por la seguridad infantil. La policía anunció un nuevo equipo especial para reabrir el caso. Los niños Rana llevan más de 30 años sin justicia. No hay sospechosos, no hay condenas. Y aunque apareciera el culpable mañana, la prescripción original haría casi imposible procesarlo. Pero queda una pregunta que no podemos evitar. Una montaña registrada 500 veces, 300.000 personas buscando y los cuerpos estaban a 500 metros del barrio de los niños. ¿Cómo fue posible? Alguien sabe lo que ocurrió esa mañana de primavera en el monte Hwayryong, y ese alguien todavía está libre. ¿Qué crees que pudo haberle pasado a estos niños? 그래가지고 이제 성조대교가 같이 한 군데 가져버렸어. 어차피 한 군데 죽었으니까 그만 저승 가도 같이 놀고 그러고 한 군데 같이 날아라.